vidas que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra Viva, una iglesia para vivir. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Yo estoy convencido que hoy Dios va a bendecirte y va a cada uno de nosotros nos va a permitir conocer un poco más al respecto de cómo alcanzar sueños y visiones. Estamos en el mensaje número 4. Esta serie de mensajes tiene por lo menos 5 mensajes, pero lo voy a detener aquí. Quizá en enero le dé un 5.º mensaje al respecto de este mismo tema. Por lo pronto, quiero dar el último de esta serie en este año, hablando acerca de alcanzar sueños y visiones, tomando como base la vida de José. Para lo cual te invito a abrir las Escrituras en el libro del Génesis, capítulo 37, el verso 2, para que juntos podamos comenzar a reflexionar cómo alcanzar los sueños y visiones que Dios plantó en nuestros corazones y que toman parte en su plan, en su propósito. Génesis capítulo 37, el verso 2. Me gusta ese versículo, sobre todo la primera parte. Cuando lo lee uno se queda atorado. A mí me pasó a leerlo en el 2008, creo, cuando estaba en una devocional que estuvimos haciendo. De pronto, al llegar a ese punto, a leer ese versículo, me sorprendió esta frase que dice: esta es la historia de la familia de Jacob, José. Y eso te sacude. Y tú, ¿cómo? A ver, ¿cómo es posible que diga, esta es la historia de la familia de Jacob? Lo normal sería, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob vivió de esta manera, y tuvo 12 hijos, y tuvo una hija llamada Dina, y su esposa fueron tales, y entre todos esos hijos nació uno que se llamaba José. Eso sería lo normal para mencionar una familia. Pero un hombre que tiene 13 hijos y 4 esposas, es muy extraño que diga la Escritura, esta es la familia de Jacob, José. Y empieza a hablar de uno que fue uno de los últimos, fue el penúltimo de los hijos. Pero a él se presenta como sobresaliente, como especial, como fuera de serie. Hablando al respecto de José de esta manera, nos da la palabra una clave importantísima para el mensaje que hoy tendremos. José es visto en la Biblia como la extensión, como el cumplimiento, como el resultado de todo lo que Dios hizo en Abraham, en Isaac y en Jacob. En realidad, José no debe ser visto como una vida aparte, sino como parte de esas 3 vidas. Dios estuvo desarrollando algo mediante Abraham, mediante Isaac y mediante Jacob. En Abraham Dios tuvo a un llamado. El llamado de Dios lo llamó a salir de Ur de los Caldeos hacia la tierra que Dios le mostraría. Dios llamó a Abraham. En Abraham Dios se reveló a sí mismo. Recuerden que Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Abraham buscaba tener un hijo y Dios lo llama hacia una tierra donde nacería su hijo. De la misma forma el Padre Celestial busca un hijo. Pero Abraham tiene a Isaac. Isaac está buscando, él necesita una esposa conforme avanzó el tiempo, y su padre Abraham le consiguió por medio de Eliezer su criado una esposa. Y entonces para el hijo lo que buscaba era una esposa. Y él presenta al Dios de Isaac, que es el Hijo de Dios, que buscaba la esposa del Cordero, la iglesia. Entonces tú vuelves a encontrar lo mismo. El padre buscaba un hijo corporativo, la iglesia, que debe crecer hasta el varón perfecto. Y el hijo busca una esposa, la iglesia, que es la esposa del Cordero. Y te están presentando una biografía de Dios por medio de hombres. Entonces Abraham te presenta una necesidad del llamado. Luego Isaac es un elegido. Porque tú ves que en Isaac escogieron, Abraham tuvo otro hijo llamado Ismael, y Abraham un día se lo trajo a Dios y le dijo, aquí está mi hijo, a Ismael, acepta a Ismael, viva Ismael delante de ti. Y Dios le dijo, no, será un hijo nacido de Sara, de donde te bendeciré. De manera que no escoge a Ismael, sino escoge a Isaac. Y ahí tú te encuentras que Dios está teniendo un llamado a un escogido, y luego tiene Jacob, Isaac tiene a Jacob, y a Esaú también. Pero Jacob es el hombre procesado por Dios. El Espíritu de Dios trabajó mucho con Jacob. El Dios de Jacob es el Espíritu Santo. Trabajó tanto con Jacob hasta lograr de un hombre engañador un hombre fiel. De Jacob sacó al Israel, al hombre fiel, al príncipe de Dios. De manera que cuando Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, está revelando al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero ¿quién es José? Toda la obra del Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo lo que Dios hizo en Abraham, en Isaac y en Jacob, se consolida en José. José es el fruto, es el resultado, es lo que sale de toda la obra de Dios.
Por eso cuando leemos en la palabra, esta es la familia de Jacob, José. Porque él es la conclusión, él es la culminación, él es el centro y la base, o por decirlo de otra manera, es el cumplimiento de la obra que Dios hizo con ellos. Al final de este mensaje te iba a decir una lista al respecto de lo que Dios hizo por medio de José. En José tú tienes un prototipo extraordinario de Jesucristo, y también en José tienes un prototipo extraordinario del Jesucristo no solo individual, sino corporativo, la iglesia, cuya cabeza es Cristo, y la iglesia es el cuerpo. Tú lo ves, por ejemplo, tú puedes ver que José y Jesús ambos eran pastores. Es maravilloso notar eso. Tú puedes ver también que José ministró a sus hermanos como Jesús lo hizo. Tú puedes ver que José era el amado del Padre, como el Padre dijo acerca de su hijo: él es mi hijo amado. A José le dieron una túnica de colores, el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. Tú ves eso en la palabra. Tú puedes ver que José fue aborrecido por sus hermanos, traicionado por ellos, lo mismo que Jesús por los judíos, que incluso en carne dice la Biblia que ni aun sus hermanos creían en él. Ahora tú puedes ver que José fue desnudado de sus ropas, y luego fue en la traición que le hicieron, fue desnudado, humillado, hecho siervo, esclavo, igual que Jesús. Se anonadó, se hizo nada, se hizo siervo y fue hecho esclavo. Tú puedes ver, entre otras cosas, que fue entregado José a la cárcel como si fuera un malhechor, igual que Jesús. También fue entregado a la cárcel. Tú puedes ver que José estuvo en cierto momento entre dos criminales. Es decir, en la cárcel, hoy lo vamos a ver al respecto de eso, entre un panadero y un copero, dos criminales. A uno le perdonan la vida, al otro lo matan. Jesús estuvo entre dos ladrones. Uno se condena y el otro recibe salvación. Tú ves un prototipo exacto. Tú puedes ver, por ejemplo, que 3 días estuvo, que 3 años, perdón, estuvo uno en la cárcel, y 3 días el Señor estuvo en el Seol, en el infierno mismo. Es exactamente la vida de los dos. Te puedes encontrar con José en la cárcel a un copero y un panadero, y tú puedes ver que en su muerte Jesús habló del pan y el vino. Es interesante, es idéntico. Te puedes encontrar que José salió de la cárcel para ser exaltado al lugar enseguida de Faraón, y Jesús salió de la muerte para ser exaltado a la diestra del Padre y gobernar todas las cosas por sobre toda la creación. Bendito sea Dios. Tú puedes ver que José fue vestido de lino en su resurrección, y nuestro Señor Jesucristo fue hecho glorioso en su resurrección, no solo como Dios, sino como hombre. Tú puedes ver, por ejemplo, que fue puesto en el trono José, fue puesto en el trono Jesús. Tú puedes ver que doblaron la rodilla ante José y declararon que era Señor de toda esa tierra, y la Biblia dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay una analogía muy fuerte en estos. José conquistó todo el mundo con pan. La gente venía y él les intercambiaba pan por tierra, pan por vidas, pan por todo. Y conquistó todo por medio de pan. Jesús está conquistando el mundo entero mediante su palabra, mediante el pan de vida, dándole pan a la multitud. De esta manera está conquistando todas las cosas. Esta analogía nos presenta entonces a un José muy, muy ligado en la vida, o presentando la vida de Jesús y presentando nuestra propia vida también. Ahora bien, cuando Dios le da sueños a José, le pone sueños que tienen que ver con el sueño de Dios. Los sueños, cuando son sueños nuestros, podemos cumplirlos en nuestra vida. Pero José, como es el cumplimiento de la obra de Dios, tiene un sueño que no puede cumplir en su vida solamente, sino que lo va a rebasar a él. Te lo diré de otra forma: si tus sueños los puedes cumplir en tus años, entonces tus sueños son tuyos. Pero si tus sueños te rebasan, has entendido al Dios multigeneracional, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cuando viene el sueño de parte de Dios, no puedes cumplirlo, no puedes terminarlo. Te vas a morir antes de que se termine el sueño, porque tu sueño alcanzará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo soy primera generación cristiana en mi familia. Fui el primero de mi casa, y en cierta manera soy el que trajo el evangelio a mi hogar. Pero yo sé que ahora tengo hijos cristianos, y veré a mis hijos y a los hijos de mis hijos, y tengo que ver no sé cómo hasta los bisnietos para ver el cumplimiento de mis sueños. Si no, no los voy a ver, porque mis sueños me rebasan, porque lo que he soñado, lo que he planeado me rebasa. Pero para poder alcanzar, cuando el sueño es de Dios, el sueño entonces te va a rebasar, porque tiene que ver con lo que Dios planeó que suceda desde el principio de los tiempos hasta el final, y tú eres un eslabón dentro de ellos.